Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más en La Caja Negra, programa que trata de tema de actualidad, más o menos a fondo, ¿no? Con una hora o así, con varios invitados que saben del tema, ¿no? Son, diríamos, generalistas. Y entonces el tema que hemos seleccionado para este jueves, pues cae de sí solo, ¿no? Son los aranceles. Los aranceles es muy genéricos, muy amplio, pero vamos, tampoco como al final estos debates cogen distintas ramificaciones, pues lo dejamos así muy abierto, como los aranceles, y vamos a ver después qué derivas va cogiendo la charla, ¿no? Entonces, para hablar de los aranceles, hace Principado Televisión, tenemos a 4 invitados hoy, que paso a presentarlos de derecha a izquierda según mi posición y a ver si no me equivoco porque yo tengo tendencia a trabucarme. En primer lugar de allí, Bruno López Vizcón, que es director general de Asturex. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por llamarme. En segundo lugar, Marina Rayón, que es empresaria relacionada también con el sector exterior. Sí, ¿Correcto, buenas noches. Marina? Encantada. Muy bien, Gracias pues, por muchas contar gracias conmigo. por estar aquí con nosotros. En tercer lugar, una flamante nueva catedrática, Susana Álvarez Otero, de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Susana? Muchas gracias. Bien, Vengas con nosotros ¿qué tal? a celebrar ¿Qué tal? el ascenso. Hombre, sí, he traído bombones a celebrar Bien. la capacidad de ser ascendida. Digamos que esto, ¿cómo se llama eso del que hay que jugar el playoff? Sí, el playoff. Exactamente. Tengo un papelito que me habilita a presentarme un concurso de cátedra Bueno, pero en cualquier nosotros universidad del empezamos país. a celebrarlo ya y así no Sí, nos hombre, equivocamos. es un paso muy importante por el que he luchado mucho, así que estoy muy Bueno. feliz y luego compartimos la vida. Pues nada, gracias por estar aquí. Y en último lugar, los últimos son los primeros, Ramón Salam, que es empresario y que sabe mucho porque anda todo el día por China y por sitios estos exóticos, ¿no? Por eso estás muy relacionado también con el comercio exterior, porque en realidad hablar de aranceles, entre otras cosas, es hablar de comercio exterior, entre otras cosas, porque después resulta que está también la moneda por el medio, que también es hablar de comercio, etcétera, ¿no? Está todo relacionado. Tocas una tecla, las tocas todas. Entonces yo haría la primera ronda, que no hay rondas, cada uno interviene cuando quiere, se interrumpe, si os enzarzáis, pues mucho mejor, ¿no? Es muy televisivo, si os tiráis de los pelos un poco y tal, ¿no? La primera cuestión sería esa. Acabó ya, lo que empezó el día 2, el día de la liberación, acabó ya ayer o antes de ayer, acabó ya definitivamente, o esto es solo una pausa, que es lo que oficialmente es una pausa, y que dentro de 90 días se verá. A ver, Bruno, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que no ha acabado. Nos hemos tomado un respiro todos porque la vorágine de medidas, contramedidas, estaba tomando una velocidad muy alta y yo creo que esto es una pausa para sentarse a la mesa todos los actores, es decir, Estados Unidos y el resto del mundo, y continuar dentro de 90 días. Espero que ahora sea un momento para, lo dicho, para sentarse a la mesa y para negociar y para volver a la certidumbre, que es lo que nos gusta en el comercio exterior a todos, vivir bajo un marco de certidumbre y no de incertidumbre, que no es nada bueno para el comercio internacional. Pues no es malo entonces, ¿no? Que haya habido todo este follón. Si al final ha acabado todo en una mesa de negociación, pues bendito sea, ¿no? Bendito sea Trump, ¿no? ¿O no? Me miras con cara... Bueno, quiero decir, es que al final yo también creo que no es el final, es un principio por completo. Esto es una carrera de fondo que solo acaba de empezar. No debería extrañarle a nadie porque Trump ya empezó a hacer esta guerra comercial en su primer mandato. Y nada, pues los más inteligentes y los más fuertes sobrevivirán. Yo es lo que pienso, pero lo que se plantea como crisis en unos lados, pues se plantea como oportunidad en otros, ¿no? Así que es como una botella que se agita ahora mismo, esta incertidumbre, y que va a acabar. Pues Primer asalto entonces, Susana. No sé si primer asalto, pero yo niego la mayor. Ya que ha pasado una cosa mala, ¿no? Hay que distinguir el bien del mal. O sea que mejor que esto no hubiese pasado, ¿no? Entonces, no, sobrevivirán los inteligentes, los más fuertes. La economía mejor, moralista, ¿no? Mejor, es eso? mejor que no hubiera pasado. Mejor que no hubiera pasado. Pero si acaba todo bien en boda, ¿por qué es mejor? ¿Para qué? Para ejecutar lo que le está pretendiendo hacer. Esto es un chantaje. Hay países que ya me están besando no sé qué parte. Si tú lo planteas así, pues a lo mejor le sale bien la jugada a él y Carlos Cuerpo diciendo, bueno, esto nos lleva a todos a la reflexión, vamos a ver, esto mejor que no haya terremotos, ¿no? Bueno, pues esto es igual, mejor que este señor. Teníamos un presidente de Estados Unidos que estaba gaga,
pero seguro que no iba a hacer, no sabía en qué país estaba y tal, pero seguro que no va a tomar este tipo de medidas. Ha ganado Donald Trump, ahí no hemos participado nosotros. Sí. Bueno, y tiene unas medidas. Este señor culpa de su déficit de una manera un tanto vidriosa al resto de países y ha empezado a tirar a todo. Hay un libro que yo lo cité en un artículo se llama Allegro Mandotorpo de Carlen de Chipola, que distingue un tonto de un malvado. Un malvado es el que toma una medida y fastidia a los demás, y un tonto es que toma una medida y se fastidia a sí mismo. Luego parte de esto, ¿Y en este caso cuál es? recular, tiene de todo, pero esto tiene más de tonto que de malvado. Qué Es visión decir, más está negativa tenéis de fastidiando Estados Unidos. a todo. No, de Estados Unidos no, Bueno, de la sí, sí, dinámica sí. de este señor. Entonces, mejor que esto no hubiera pasado. Mejor que esto, pero dado que ha pasado, él lo hace, o los que están por debajo y que técnicamente pueden saber algo, para ejercer un chantaje. Es decir, a cualquiera que le preguntes, desde un punto de vista global, esto es malo. ¿Cómo vamos a reaccionar? Pausa, será que me manejo en los mercados financieros, cuanto más tranquilidad mejor. Se están adelantando medidas. La primera vez que salió Carlos Cuervo diciendo, bueno, tenemos 7.400 millones, bueno, vamos a ver. Como soy funcionario público y me pagan con dinero público, el dinero público es de todos. Entonces hay que usarlo bien. No es de nadie, como decía un ministro. Sí, no, la ministra Una de ministra decía que no era de nadie. que ¿no? creo que es médico, no economista, pero bueno, hay que dejar a cada uno con su ignorancia. Es decir, la situación es mala, yo creo que hay que reaccionar con calma, que nos hayan dado una pausa de 90 días, pero bueno, es un chantaje al poquito. Y previamente a esta pausa ya estaba doña von der Leyen diciendo, bueno, vamos a proponer aranceles cero. Es decir, esto es un chantaje que él propuso para ver cómo reaccionan y cómo renegocian con él. Y luego, algo que creo que está en la cabeza de este señor es crear 3 poderes, Estados Unidos, Rusia y China. Y se burla automáticamente de todo lo que es Europa, de la cuna de Europa, de nuestras formas de hacer las cosas y tal. Bueno, es que Europa da bastante risa, Es la cuna de la civilización, claro, de donde viene, y hacemos las cosas tal. Pero en este entorno pintamos bastante poco. Claro, da bastante risa. A ver, Ramón. Hombre, para empezar, cualquier arancel es malo. Y voy a explicar por qué. Porque los aranceles van directamente contra el progreso. Y vamos a hacer un poco de memoria histórica. Hace 300 años, lo más normal es que en cada, de ahí vienen las palabras, el portazo y el pontazo. El que tenía un puente cobraba por pasar. Y cuando cambiabas de municipio, había un señor que te liquidaba impuestos de municipio a municipio. Eso hoy no entra en ninguna cabeza. Eso lo vemos como un anacronismo. Pues a nivel de comercio internacional es lo mismo. De hecho, la historia más reciente, que también tenía como protagonista Estados Unidos, estamos hablando del año 26, año 27 del siglo pasado, la ley Smoot-Hawley es el precursor y el amplificador de la Gran Depresión. Luego vinieron los autoritarismos porque hay una componente política detrás de una restricción de comercio, por autarquías, por cosas así, y todos sabemos la historia del siglo pasado. Este hombre, para empezar, es un grandísimo ignorante, escucha a quien quiere escuchar. El Peter Navarro es un hombre que es su máximo asesor en estas historias, catedrático de la Universidad de Boston, que tiene fama de estar bastante chiflado, y ha hecho una cosa en el peor momento posible, que es que cuando más globalizada está la economía a nivel mundial, voy a ir contra todos. Evidentemente todos van a ir contra ti. Eso estamos todos de acuerdo. Eso ya lo sabía. No, pero es que él usaba otra cosa a mayores, que a él el comercio internacional le importa bien poco, porque la cuenta que ha echado para echar esos cargos, eso no resiste el más mínimo análisis económetrico, lo mires por donde lo mires. Sí. Pero es que hay otra razón de más. Él quería generar una bajada del bono americano, para financiar el ingente déficit que tiene Estados Unidos. ¿Pero por qué tiene déficit Estados Unidos? Porque precisamente es un país rico y se lo puede permitir. ¿Entiendes? La sociedad americana demanda productos... Se lo puede permitir hasta cierto punto. No. A ver, vamos a ver. Teóricamente, cuando un país es rico, a nivel macroeconómico, tiende a incurrir en déficits comerciales. Sí, ¿por qué? Porque accede a una serie de servicios que cuando no es rico ni se los plantea. Pero ahora es gigantesco el déficit. O sea, es gigantesco. No, es brutal. Claro. Es brutal. De hecho, tiene un vecino los próximos, estamos hablando, ellos hablan en billones, bueno, una barbaridad. Y quería bajar indirectamente el famoso T-bone, el bono a 10 años. Y una de las causas de este regulamiento que ha hecho en estos días, aparte de que hay gente que dice que lo tenía pensado para que sus amigos ganaran dinero en bolsa, todas esas historias, es que, por regla general, cuando hay una crisis bursátil, lo que se revaloriza, el refugio es el bono. Y se ha dado algo que no se ha dado nunca en la historia económica, que es que bajen los dos mercados a la vez. Y eso automáticamente ha saltado todas las alarmas.
De hecho, asesores suyos le han dicho, presidente, esto va a ser un invierno económico, un invierno nuclear económico. O sea, las voces en la Casa Blanca eran brutales. Y al final ha tenido que recorrer. No se le pueden poner aranceles al comercio cuando el comercio, para empezar, es sinónimo de paz. Pero Unos territorios que comercian nunca están en guerra. una objeción, los aranceles no los puso Trump. Ya existían. Sí, Todos los países tienen históricamente aranceles. el arancel, Todos concebido los tienen. como tal, específico. A ver, vamos a ver, la aspirina es buena Claro. cuando te duele la cabeza. Claro. Pero como te tomes todos los días otros días Marruecos, ¿qué palmas. aranceles tiene con España? Enormes. No, los aranceles siempre, Claro. me pueden corregir, una función muy clara, que era castigar al que no estaba cumpliendo un mínimo de normas éticas. Aranceles puede haber de muchos tipos, incluso positivos. Mi nivel de protección social, mis costes, devalúo la moneda. ¿Cómo se corregía eso? A este que no está siguiendo las normas más o menos consensuadas, le pongo un arancel para igualar. Claro, claro, Tú, claro. tú tienes a la gente muerta de fame, no le das pensiones, no hay asistencia médica, devalúas la moneda adrede, me estás vendiendo bajo costo directamente, Claro, haciéndome dumping, claro. Yo te pongo un arancel para igualar el partido. Pero estás si yo escribiendo llego a y digo, China, yo ¿eh? ahora os pongo aranceles contra todos porque el único que quiero ganar soy yo, pues mira la que ha liado. Por eso, no, es que claramente es lo peor que ha pasado en Claro, comercio internacional esto se va a estudiar en en los las- últimos 100 años. Esto Es se va a una estudiar en crisis las- que se va a estudiar Eso en se va los a libros, estudiar en los desafortunadamente. Que esa parada de 90 días Eso es una no sé, tontería. se le hayan dado sus súbditos, pero bueno, tiene gente en contra. Mira ahí a Elon Musk diciéndole que no y cómo están reaccionando No, los porque los mercados. coches se le Mira, fueron a pique, claro. yo me alegro mucho de que siga Powell al frente de la FED. Este hombre es como con la sangre de horchata y diciendo, mira, yo tengo que hacer una cosa que... Bueno, no, pero él tiene que vigilar por la estabilidad del dólar y no se va a dejar manipular. Pero hay un problema gravísimo de subida de la inflación que se puede trasladar a nosotros, que nosotros lo habíamos relajado. Recordemos que no hace mucho que tuvimos inflación de 2 dígitos, está contenida, no se iba en bajado, y como se traslade aquí, pues la primera, la frente, inflación en Europa, al margen de otras muchas cosas. Pero que esto es lo peor que ha pasado a nivel comercial, sin paliativos. Lo A peor, partir de ahí lo- hablamos. Lo peor. Bueno, es muy interesante la conversación. Yo quería apuntar dos falacias o dos argumentos sobre los que sostiene Trump ese Liberation Day, que a mi modo de ver son claramente incorrectos y estoy muy de acuerdo con Ramón. El primero de ellos es el proteccionismo de la industria local, que es lo que él argumenta para que el americano de a pie apoye esta medida, y que se ha visto que cuando hay un proteccionismo extremo genera justo lo contrario. Tu industria no tiene competencia, tu industria se acomoda, tu industria no sí, evoluciona, el resto del mundo va a una velocidad porque tienen que competir y tienen que salir adelante, y tu industria al final languidece. Y cuando tu industria sale fuera, está a años luz de lo que tenía que ser. Pero Es decir, la competencia es buena. necesaria. El arancel pues, se utiliza de una manera quirúrgica para que la competencia esté en un nivel, el mismo producto que viene de fuera, se pueda competir en precio con él, pero el producto tiene que evolucionar. Y la segunda falacia, que yo creo que la habéis comentado, es ese argumento que ha cogido en todas las declaraciones, que es el déficit comercial. Que él argumenta, y lo ha dicho además literalmente muchas veces, que aquel país con el que tiene déficit comercial, que lo habéis explicado muy bien por qué tiene déficit comercial Estados Unidos, le está estafando. Además utiliza el término rip-off, que es como estafar de manera muy coloquial, y eso es erróneo. Y yo voy a poner un ejemplo de Asturias para que se entienda bien y los espectadores lo entiendan bien. Cuidado. Sí, no hay problema. El déficit comercial de Asturias, por ejemplo, esta semana nosotros en Asturias estamos en Sudáfrica de misión comercial, pues nosotros con Sudáfrica tenemos déficit comercial, es decir, importamos más de Sudáfrica de lo que exportamos. Y haciendo las mismas cuentas que hace Donald Trump, las voy a hacer yo también. Son los aranceles ahí, claro. Exportamos 20 millones de euros a Sudáfrica e importamos 31 millones de euros. Tenemos 11 millones de déficit comercial. Pues haciendo la misma cuenta que hace Donald Trump, nos correspondería un 125% eso es de arancel. 0,35% entre dos, 17,5% de arancel a Sudáfrica. Lo que pasa es que nosotros importamos de Sudáfrica principalmente aluminio en bruto, y al único que le estaríamos haciendo daño en este caso sería a la industria en Asturias que está comprando aluminio en bruto. Los sudafricanos con ese arancel no irían a comprar más producto asturiano si no lo necesitan. No sería, ahí está. en ningún momento iban a... Simplemente comprarían lo que Y necesitan. probablemente Marina nos pueda explicar más. El quiz está en las equivalencias. Tú puedes tener paridad comercial con un sector en concreto, con un país en concreto.
puedes tener un déficit con otro. Tienes que buscar los agregados. Buscar país por país o sector por sector es imposible, porque es un juego que nunca va a sumar cero. Por eso lo pone a todos. Se corrige de manera natural. Claro. Pero por eso lo pone a Justamente. todos. Sí, Porque claro. es el caso que decías tú. No. Y la primera falacia es aranceles recíprocos. Mira, yo te voy a dar a ti un puñetazo en el ojo recíproco. Yo te pego el puñetazo y escondo la mano. Eso es recíproco, no. Es que a mí, por ejemplo, me gustaría añadir, a modo de ejemplo, ¿no? Que estamos viviendo los que estamos en empresa, en el día a día, en la practicidad, Estados Unidos no produce muchísimos de los productos que consume. Yo me muevo muchísimo en el terreno de México y Centroamérica. En estos momentos, tú cierras la frontera con México y te quedas sin aguacate, te quedas sin maíz no transgénico, te quedas sin café, te quedas bueno, en la alimentación, que es, por ejemplo, mi ejemplo, es muy práctico. No pueden producir no pueden cultivar todas estas cosas y no van a poder nunca hacerlo. Entonces, es un poco de locos el pensar que él pueda cerrar todo su país y que, o sea, solo la gente, digamos, de a pie que no trabaja en el comercio exterior puede pensar que Estados Unidos puede ser autosuficiente, pero no es así. Ningún país lo es. El ejemplo de China, que es muy claro para poner este ejemplo, China es el único país del mundo que produce todos los códigos arancelarios por sí solos. Pero China no puede consumir solo con lo que ellos producen. Ellos producirán café en Yunnan, pero tienen que importar el 80% de café por la población que tienen, ¿no? Entonces, el comercio internacional va de eso, va de mover mercancías, va de colaborar, va de, bueno, pues si vamos a la historia es lo que estamos diciendo, y nadie al final es autosuficiente del todo y todo da la vuelta y te supone a ti un problema al final. Efectivamente, es que Ramón lo planteó inicialmente muy bien, es decir, cuando era todo autárquico, pues todavía, pero cuando ya estamos interconectados a este nivel es imposible. Es decir, muchas empresas a las cuales le vendió en propaganda electoral voy a hacer esto encantadas, pero si están viendo ya las orejas al lobo, si están siendo ellas mismas las que lo están aceptando, con lo cual la medida que decía Chipola es más de tonto porque se está disparando el pie. Pero yo creo que está amagando para lo que él quiere. Pero porque que es una herramienta, es una herramienta. Es un pistolero. Esa es otra derivada. Y no sé si está, es un pistolero, pero mete porque Digamos quiere ya, puro tonto, chantaje. pistolero. Cuidado. Es que, Pero para mí está Javier, muy planificado. ¿te acordarás que yo no te dije, tiene yo te nada dije, de este hombre no es aleatorio. un político, este hombre es un Un empresario. empresario. Para lo bueno y para lo malo. Y de momento estamos viendo lo malo. Además, se caracteriza por unas formas, en sus negocios hablo, Sí. muy, pues eso, Burdas. muy burdas, muy tal. Es un matón. Es que incluso la manera de hablar inglés es una manera de hablar inglés que es ofensiva. Pero se ve mucho en el mundo de los negocios Sí, esto, que nadie piense que... No, pero es que este que hombre esto ahora no mismo... se ve, es una este forma hombre de ahora mismo negociar no es- tiburón, o sea, Ahí, es pero el una problema que forma de tiene este hombre negociar, es que es un está es un viendo, perfil negociador. está viendo que estilo. Estados Unidos es un negocio y Estados Unidos no lo puede tratar como si fuera una empresa. Ahí está el principal problema que tiene, que está empezando a tener muchos problemas dentro. Y luego tiene un desconocimiento absoluto de lo que es la estructura económica de su país. O sea, absoluta. Vamos a ver, estoy en contra de los Ramón, inmigrantes. si escucha. tiene una legión de asesores, ¿cómo puedes decir eso? Cuidado, los asesores son los que tú te buscas y muchos de los asesores te dicen Bueno, lo que ya. quieres escuchar. Yo sí pienso que está muy planificado. Bien, No le pienso en la causalidad. Mira, esa es una de las tesis que se baraja ahora en la prensa económica americana, es esa, que además hace referencia a aquel libro, El arte de negociar, que hizo hace tal. Es muy burdo, se le ve una vez. Vale, yo pido lo máximo para que luego me des gracias y me beses el culo, porque yo cuando escuché Kissing My Ass dije, es imposible, esto no lo acaba de decir este señor. Pues sí lo dijo. Bueno, Yo lo leía por sí. y digo, Entonces, traduciría es a mal. lo que voy. Yo voy, soy la mula pelota, si no me das lo que yo quiero, cojo la pelota, me voy a mi casa, se acabó el partido. Y si me dais algo, además lo dijo claramente, y esta pausa de aranceles, además está muy mal vendida por los medios, no es una pausa global de aranceles, es una pausa global a los países que de momento le han llamado, Bueno. hablando Claro, plata, me le han extraña besado el pensar. culo. Dicen que 70, dicen que 70. Dice que Claro. 70. Y ¿Y además esto es que- crees que está planificado? Yo Esta creo que, pausa yo creo que nominal, lo sí, yo inicial, creo que es que sí. es muy Y te burdo. pongo el ejemplo, por ejemplo, de México, pero porque estoy en el día a día. Él habla con la presidenta de México y consigue que se desplacen 40.000 soldados a la frontera sur para controlar toda la migración que viene desde debajo de México. Lo consigue. Consigue que se controle el fentanilo que pasa de la frontera a Bien, Estados vale, Unidos. no deja de ser una forma de chantaje. Son amigos, No son deja de ser una forma de chantaje. se acuerdan entre ellos Las- y al final consiguen un poco lo que las- quieren. Entonces yo creo que sí. Dije antes, cuando los países comercian, suele ser un muy buen sustento para la paz. Cuando un país te empieza a chantajear, llegará el momento en que no puedas más. Y cuando no puedas más van a venir los problemas. Y se generan estas figuras autoritarias. Él lo es. Lo primero que le ha pedido al Congreso americano
ha declarado el estado de emergencia nacional para poder tirar del rotulador gordo. Es su estilo, sí. Es un estilo que está mirando por la manera Es de una poder, revolución. está mirando por la manera Totalmente. de poder repetir otros 4 años. Es una Ojo, revolución. cuidado Es con que el es una tema, revolución. ¿no? Ahora, No, no. y te digo, no tiene ni la más repajolera idea o no la quiere tener de su propia estructura económica en su país, porque saca ahí al obrero del cinturón de óxido de que sí me han cerrado todas las fábricas de automóviles por culpa de los chinos y los coreanos y tal. Vale, campeón, muy bien, fabrica tú los coches. Los chips de Taiwán, ¿qué hacemos? ¿Dónde los traes? Traerlos para El acá. otro tal. No No, los tienes chips, capacidad los- para los- hacerlo, Las por lo menos tierras raras, en un medio tierras plazo. No raras. tienes capacidad para No poner a hacer tiene, una fábrica. No, no, Nadie, eso nadie. requiere años. eso. ¿Entiendes? No tienes capacidad. Y encima eso va a generar la inflación. ¿Y qué decías? Que la inflación ibas a acabar con ella. Sí. Es que eso es de No, primer, no. eso es de Pero primero si de está, macroeconomía. si está forzando a bajar los tipos de interés, por eso Claro. este hombre yo lo admiro, No tiene tiene la sentido. sangre de horchata, sabe lo que tiene que hacer, Tiene pero vamos a ver, con Franco se marcaban los tipos de interés, pero este señor quiere presionar sobre esto. Este no ha entendido que el poder monetario va por otro lado. y cuidado, Entonces, otro de los- el otro, otro de los que rumores- sepa usted que aquí no mete mano. Otro de los Sois rumores. más radicales que no, 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 todavía. no, no, es que, a ver, dicen Yo que, sí pienso que lo dicen que tiene un todo. Yo no pesimista, soy fan. Le dais miedo. dicen que un los pesimista es un radicales que sois. optimista bien informado. Yo como no entendía la osadía de este hombre ni entendía tal, pues ala, prensa americana tal, al 100%. No tiene sentido. Es que cuanto más análisis, menos sentido tiene. ¿Vas a tocar las narices a China, que después de Japón es el mayor tenedor de tu deuda? ¿Por qué se ha comportado el mercado de Pero bonos? que no como se se ha atreva, a que no se atreva a jugar con eso, China. No. En el año 15, Ni se atreve. en el año 15 y 16, China dejó caer artificialmente el yuan Sí. y lió una muy gorda. Sí. Y China ahora mismo ya está en la raya de los 7,20, 7,25 yuanes por dólar, Sí. que está más o menos estable. En el momento que le sigan tocando un poco más las narices, y estos, conociendo cómo son las autoridades chinas, ninguno de los dos va a dar el brazo a torcer, se va a liar una muy gorda. Porque va a ser lo siguiente, vale, tú lo que quieras, yo voy a devaluar mi moneda, ejemplo clásico de un, Ya lo está haciendo. de un antiarancel, Claro, y voy a claro. vender bonos para que tu deuda sea más cara. Pero ¿qué pretende, ¿Qué has hecho? ¿Has hecho el Trump con tonto? el dólar? Exactamente lo Claro, mismo, lo mismo. quiere devaluar, Claro. pero el problema es que no lo puede hacer, es que China vamos Si- a decir en asturiano, si fuera- y pueden controlarlo, pero es que Eh, para devaluar mira, tiene, vosotros dos en depende vuestra de otro experiencia señor profesional que no veis se va muchos a sectores. dejar Veis muchos sectores. manipular. El arancel es la manera más burda de enseñar la orella, como decimos en Asturias. Porque, mira, empiezas. Este palé donde viene esta mercancía no tiene la certificación de Sí. madera sostenible. Sí. Este no tiene la fumigación de no sé qué. El otro día nosotros teníamos en Valencia para unos y tal, porque había que hacer una declaración de que si no contenía cadmio y no sé qué historias. Claro, tú al chino lo Si llamas, quieres el chino te parar fabrica el algo, papel humano. lo paras. O sea, Hombre, lo paras claro, de claro. maneras Si quieres mucho parar más, contenedores, de maneras Para. mucho Vamos, más civilinas desde que sin que se tiene, note. desde que tiene una plaga el contenedor, Lo que sea. hasta Por que eso viene es un más producto honrado que no poner es, arancel cualquier que cosa. inventarse disculpas. Yo creo que es más honrado. La tendencia Es más va visible. justo a lo contrario. Va A lo a contrario. libre comercio. Vale, Y exactamente, el que esto compre lo que necesite lo compre y el que venda lo vende. Y decíais antes de la manera de negociar. Yo creo que en el comercio internacional no funciona. No funciona eso. Entrar en una sala y salir o ganador o perdedor, que es como afronta esto, que puede salir bien si haces una confrontación con un país, quizás, pero en un mundo interconectado, cuando has jugado una partida de ajedrez contra todos a la vez, donde ellos encima están jugando también sus partidas de ajedrez, yo creo que llevas todas las de perder. En el mundo internacional solo se entiende, yo gano algo, pero tú ganas algo también. Es el win-win que se dice, sí. es la manera de hacer los negocios ahora Pues a Y es nivel la internacional. mentalidad Trump europea. tiene se fama nos de enfadan- ajedrecista, se tiene nos- fama de ajedrecista. La única Caray. Malo, que es bastante Pues malo Malo, ajedrecista. bueno, sí, La porque, única vez en porque la una buena historia- partida de ajedrez se juega de otra Pero manera. el ajedrez ganas o pierdes. pero es- Por pero- ahí en las tablas, pero eso es Ya, una- pero el argumento que ha trasladado Bruno es el Aquí no hay argumento tablas. europeísta, No hay tablas. lo que nosotros pensamos, pero es que en la cabeza de este señor hay otra forma de actuar. Putin no le vamos a poner un adjetivo y China es lo que es. Sí, una economía de libre mercado por otra parte, pero no deja de ser una dictadura. ¿no? En cualquier caso, vosotros no entonces pensáis- son formas de Sí. gobierno que se miran las tres y prescinden olímpicamente de Europa. Entonces, ¿qué va a triunfar? ¿La mentalidad europea? Ojalá, porque Claro. yo estoy en eso. ¿La qué? ¿La qué? La mentalidad europea. Sí, sí. Pero yo existe sigo la siendo mentalidad europea. Pues Mira, sigo la única- pensando en el... La única vez que ocurrió un hecho que le quita la razón a Bruno, en cuando el comercio internacional, fue en el año 73, el famoso cártel de la OPEP, pero por una razón muy sencilla, eran los únicos que tenían esa materia prima, que la necesitábamos Ah, todos. claro, claro. Y ahí funcionó. Claro. En el resto de las cosas, todo el mundo necesita una cosa del Estamos otro. todos sí, No sí, va a sí. funcionar. No va a funcionar. nunca. O sea, Ese porque depende. proteccionismo es No muy vamos antiguo, a no descubrir funciona. el comercio ahora, por supuesto, pero es que se puede hacer, el comercio se puede hacer así, 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 así.
Es que Claro. el devenir de los años ha llevado a una cosa que está Eso muy es la estudiada en la cuestión. economía, que es la especialización. La Sí. especialización genera economías de escala y genera ahorro de costes para todos. Sí. Y te voy a poner un ejemplo para que la gente no se aburra con temas muy técnicos. Tú imagínate que un abogado que sabe escribir a máquina, incluso que escribe mejor a máquina que su secretaria. Sí. La secretaria tarda... Que en es un hacer secretario, para que no suene bueno, o machista. secretaria, o sí, o tal. Bueno, tú imagínate que el señor abogado tarda menos que su secretaria en escribir 5 folios a máquina. ¿Qué tiene que hacer según esa Sí, lógica? sí, sí. Escribir a máquina él no. Lo que tiene que hacer es que siga su secretaria haciendo eso porque él, en su especialización de abogado, genera más valor añadido en ese tiempo que tardaría en hacer esos folios dedicándose a lo suyo. Es lo que han hecho todos los países. Se han dedicado a cosas. El comercio está súper interrelacionado. Y ahora de repente queremos romperlo. No se puede. No se puede. Y Es se que da no. cuenta que no se puede, A pero ver, para mí Marina, fue ¿querías decir el algo inicio que de no un te chantaje. dejamos? No, lo que estaba pensando cuando habláis, que efectivamente, pero bajo mi punto de vista, creo que al final el trasfondo es una lucha de poder hegemónico entre Estados Unidos y China. Sin duda. Para mí el Sí, trasfondo sí, sí, final sí. es ese. Sí, sí. Y él agita todo el avispero de todo el comercio internacional global, nos pone a todos a mirar hacia Estados Unidos, nos pone a todos a analizar alternativas. Yo recibo llamadas todas estas semanas de clientes que igual no estaban considerando comprarnos, ahora nos consideran comprar porque tienen que huir de Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo está Toda la cambiando. estrategia está cambiando, recibes llamadas pues por la noche, por la mañana, o sea, es de locos. ¿no? Pero al final su trasfondo, para mí planificado y con un equipo muy grande de gente técnica y de todo detrás, aunque su personalidad sea como sea, es la lucha de poder entre China y Estados Unidos, que él piensa que está ganando y que él piensa que tiene el poder. Para mí, China ya es la potencia hegemónica mundial número 1 y silenciosamente ha ido comprando la deuda de todos los países, ha ido comprando empresas Puertos en todos los marítimos. países, puertos, ha comprado hasta plazas de toros en España, ha aprendido a hacer vino, se ha aliado con empresarios de todo el mundo y realmente es la potencia que a día de hoy, aunque parezca más silencioso, es que es la número 1. No, no, Eso es lo estoy de que acuerdo. persigue para mí Trump. Al final, el tema del comercio internacional, la verdad, creo que le importa bastante poco. Sí, yo también pensaba por siempre esa reconfiguración de bloques que estamos viviendo, yo creo que casi desde después de la pandemia. Pero me parece muy extraño, si esa es su intención, que precisamente busque justo lo que acabas de decir, que nosotros empecemos a mirar otros mercados, cuando debería buscar, oiga, si estoy reconfigurando un bloque, voy a apuntalar a mis socios históricos, como es Occidente, ¿no? Hemos ido a Occidente, no los alejes más, porque ahora va a haber empresas, proveedores y clientes que miren hacia Asia, que miren hacia China. Va a haber, no, ya. Ya hay. Ya Que están miren llamando. hacia Centroamérica, Sudamérica. Entonces, si está intentando apuntalar su bloque, no lo está consiguiendo. Está consiguiendo lo contrario. Agitar el avispero, desde luego, pero cuando agitas el avispero de 180 países a la vez, yo creo que además hay un efecto mariposa, ¿no? Que ya no eres capaz, siguiendo con la terminología del ajedrez, tú ya no eres capaz de calcular las jugadas anticipadas La de 180 consecuencia. actores a la vez que encima están hablando entre ellos. Es muy difícil calcularlo. Cogiendo el ejemplo del avispero. Si hay 2 o 3 avispas, tú puedes coger y matarlas. Como le pegas la patada al avispero, que tiene que echar a correr eres tú. Sí. Es que es así. Es muy difícil. Evidentemente, De hecho eso yo creo que atenúa mucho lo que podría ser este efecto, tanto para España como para Asturias, el que lo haya hecho con todos los actores a la vez. Si estuviera jugando un cara a cara con la Unión Europea, solamente con la Unión Europea, nuestro producto sería muy poco competitivo en Estados Unidos respecto al de otras zonas geográficas, estaríamos en una situación más difícil. Pero ahora mismo ha jugado la partida contra todos a la vez. Yo creo que eso, dentro de que para mí es una mala noticia, Pero- sin embargo, bueno, estamos todos en este barco ahora y se ha enfrentado todo el mundo a la vez. Bueno, de hecho, al margen de la negociación que se abra ahora o que no se abra, o ese plazo de 90 días o no, yo creo haber entendido que el 10% no lo quitó. No. O sea, que eso mantiene, y 10% El 10% es mucho. genérico no lo he quitado. Y los específicos que Es estaban mucho, vigentes 10%, tampoco. ¿eh? Claro, Cuidado. específico como el 25% El 25% de los automóviles. Los automóviles. Cuidado. Es que Audi, el grupo Mercedes, y tal, la propia Nissan Renault ya han pautado. No, ese barco, por favor, que no ha salido y si está Pero cerca son- que dé la vuelta. Es que no tiene sentido económico cuando hablamos de esas cantidades.
Claro. Todavía leía yo hoy por la Pero vamos a madrugada en Prensa Económica el desglose de costes de un iPhone. Ramón, ¿por qué no se venden los coches americanos en Europa? Yo creo que esa es otra gran Porque nos argumento. gusta Otro debate. Eso es- Porque no, otro debate. Pues mira, que nos vamos a gusta. pero mira, es un argumento que ha utilizado Trump y que yo creo que, Sí, sí. que conviene la... Yo soy su discípulo. Él argumenta que es por los aranceles, pero quizás es porque los coches americanos están diseñados para las carreteras americanas, para el estilo de vida Para americano. el precio de menos de para el 4 precio Porque no de lo puedes combustible. meter en el parking de las Entonces, Candaleras. Aunque no hubiera aranceles, ¿Dónde dudo cabe? mucho que alguien, con el consumo que tienen los coches americanos, que algún europeo comprase coche. Alguno habría, seguro. Alguno. Pero quiero decir, esos son hábitos de consumo, que es lo que él no toma en cuenta nunca cuando hace estas declaraciones. Sí, también tienes que tener en cuenta que es la primera vez para Europa, pero desde enero esta ya es la tercera vez para Canadá y Sí, México. sí, sí. Entonces ahí ya hay una dinámica, que ya han entrado en dinámicas de negociar, acaban los 60 días o los 90 días y todos los empresarios, toda la industria de México para los camiones, los que tienen que pasar los productos que son frescos, que tienen que ir sí o sí, que no pueden esperar, pasan y pasan un 35% de arancel. Y los demás esperamos y cuando quita la medida pasamos el camión a cero arancel. Es que es de locos. Sí, No, no, una es de locura. locos, Entender que pero- Europa locura. ahora entra en Como la decía dinámica, pero allí Como decía ya Bruno, lo están... rompe lo básico en el Europa, comercio, Europa que es la lo que seguridad tiene que hacer es normativa. despertar. Yo, que soy Despertar. asturiana, española y europea, y defiendo... europeísta. Europea y europeísta, sí, aunque te duela, lo soy. Y no soy fan de Trump, lo que tenemos que hacer es despertar. O sea, tiene toda la razón, China se lo ha comido todo, a ver si empezamos a despertar, si no nos convertimos en un geriátrico, Asturias ya lo es, a ver si empezamos Pero si el a geriátrico- potenciar la El industria. geriátrico es China. ya. Y luego cualquier movimiento que hagamos vamos a ir a peor. Mi hijo es campeón de Asturias de ajedrez y hay un movimiento de ajedrez que es cualquier movimiento que hagas, pero se me olvidó ahora la... ¿Cómo es el dicho? No sé qué nombre tiene, pero es una posición de ajedrez en que cualquier movimiento pasas a peor, es muy feo. Y además lo tiene en luego una camiseta, pero se me olvida. Bueno, pero hay un Soy dicho la en madre ajedrez- del ajedrez. Eres la madre- Hay un dicho en ajedrez que es más fuerte la amenaza que la ejecución. Pues no lo Yo sé. creo que eso que hace ya te lo- Trump, ya te lo vas a peor. amenaza, pero no ejecuta, porque la prueba fue eso. Claro, que el día 9 está dio para amagando, atrás. está amagando. da Pero para atrás. esto ya por eso, esto por es eso la digo primera que Eso vez es muy para ajedrecista, Europa. eso es muy pero ajedrecista. no- Sí. amaga, pero da para Pero atrás. cuidado con amagar. Se está cargando un intangible, que es la confianza. Totalmente. Antiguamente, hasta hace 15 días, había una confianza en Estados Unidos como un país previsible, con unas normas, con un tal. Ese hombre le ha pegado la patada a todos los calderos ¿Tuviste la posibles. bolsa ayer? Sí. Que subida pegó en cuanto dijo mu. Sí, por eso... Nasdaq el 12. Sí, precisamente, y 2 horas antes el famoso tuit de que es buen momento para comprar en bolsa, y 2 horas después... Ya, bueno, pausa ya, de bueno, venta. ya. Eso se lo van a acabar investigando. Eso puede ir a la Sí, cárcel sí, por eso. sí, puede. El Por tema, eso el tema de la confianza es importante, es porque básico. poniéndome mi gorro otra vez de exportador, uno sabe que lo más difícil en un cliente es ganar al cliente, que el cliente es difícil que un cliente cambie, tienes que darle muchas razones negativas para que cambie y realmente cuando tienes un cliente durante muchos años es difícil. Ahora bien, si cambia, si le has llevado hasta el extremo de cambiar, es difícil que no vuelva. No vuelve. Entonces, es difícil No vuelve. que vuelva. Entonces yo creo que esa cuestión de confianza es importante. Si se reconducen los flujos, es difícil que vuelvan. Ha llevado al punto de querer todo el mundo, como decía Marina, explorar opciones. Pues la gente que exportaba a Estados Unidos, si no le sale a cuenta, una vez sepamos en qué quedan los aranceles, buscará Canadá, buscará México, buscará otros países. Brasil, Y yo creo que el comercio pasará un tiempo inestable, pero se reconducirá sin problemas. Pero esos puentes quedan dañados, esas relaciones comerciales entre empresas quedan dañadas. Bueno, vamos a hacer una pausa de hidratación como en el fútbol y volvemos dentro de un minuto. Hasta ahora mismo. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y seguimos vapuleándole a Trump, porque esto es un deporte. Este programa se convirtió en una paliza a Trump, ¿no? No va a salir vivo, yo creo. A ver, Susana, tienes tu momento de zurrar un poco a Trump. A ver. No, hombre, yo soy muy elegante. Yo defiendo que esto no es bueno. Es decir, ese día en la Rosaleda, pues es mejor que no hubiese existido. Yo entiendo que como presidente de Estados Unidos quiera defender a su país, pero que lo haga con unas medidas que no sea disparar a todo lo que se mueve para luego chantajear.
porque no es bueno. Es decir, porque el comercio exterior está articulado de una forma y porque somos todos interdependientes. Que lo quiera hacer y lo puede hacer, pues lo que tenemos que hacer los demás es pensar cómo nos podemos defender. Y repito, a von der Leyen anteayer, antes de la tregua en Ovides, decir, bueno, ¿qué tal si 0%? Luego, claro, las amenazas surgen, pero es que como si mete rehenes y aquí un pistolero, pues no nos movemos, porque no queremos morir. Ahora, que a mí, que sea positivo, que España vaya a sacar algo positivo de esto, nada. ¿Qué pasa con todos nuestros productos? No, España está en China ahora, negociando con China y con Vietnam. Bueno. Ya dijo, ¿quién lo dijo? El secretario de Economía. Que era cortarse el cuello. Que era como cortarse el cuello. Entra dentro un poco de la... Es una frase, eso sí que es una frase de Salón del Oeste. Bueno, tiene bastantes, pero hubo una reunión antes de anoche, el secretario de Comercio y el secretario de Asuntos Exteriores en la Casa Blanca, ellos tres, que lo transcribe Wall Street Journal, que hubo voces porque claro, a ver, en Estados Unidos hay unos 80 millones de americanos que tienen su pensión, que no son como aquí, son pensiones que te las tienes que currar, ligadas a renta variable. Sí. Imagínate cómo estarán esas personas. Imagínate el que le haya tocado hacerlo líquido esta semana, lo que ha perdido. Se calcula que el importe que han perdido las bolsas mundiales equivale a la mitad del PIB europeo de un año. 80 billones de dólares. Que se hizo rápido, ¿eh? Ese dinero ha ido a algún lado. O sea, a ver, mucho es dinero ficticio, que eran revalorizaciones previas y tal, pero así todo, con el rebote que se ha producido después de saber esto y tal, todavía están perdidas. Pero es que hay otro problema que es que, sinceramente, o uno es muy torpe o está haciendo algo que se nos está escapando, pero vamos a ver, ¿cómo quieres hacer América grande de nuevo si la estructura industrial de América, de cualquier país en concreto, no se hace de la noche a la mañana? Me explico. Un ejemplo para que la gente lo entienda mucho. Tú imagínate que en tu barrio hay varios supermercados y dos supermercados te ponen una medida, un arancel, algo así. Oye, pues solamente por entrar al supermercado te voy a cobrar 20 euros. Pues automáticamente vas y compras en el que no te lo pone. Pero es que en este caso no es así. El problema es que solamente hay dos supermercados, los dos te quieren cobrar 20 euros y tienes que esperar a que se construya otro supermercado, haga la apertura y tal, mientras tanto te mueres de hambre. Pero has explicado muy bruto para que la gente lo entienda. Evidentemente, todo este proyecto, como se llame, de Trump, yo lo llamo revolución, a mí me parece una revolución, pero de libro, requiere años. Por eso habla él de un segundo mandato, por eso habla de años, pero no un mandato, mucho más. Esto de salir adelante, de ser efectivo, de ser positivo, requeriría 20 o 30 años, no menos. Es que yo creo que no es posible. Es que no es Incluso posible. con el largo plazo no es posible. posible. No es posible construir ciertas industrias que no tienes, que quizás no puedas tener, como decía Marina al principio. Sí. Hay cosas que no vas a poder producir, que hay materiales, tierras raras, materias primas que no tienes y no puedes producir. Hay cosas que construyendo una fábrica se producen, pero otras, si no tienes que conseguirlas. Entonces, yo creo que a largo plazo podría alguna industria volver a articularse, pero toda la premisa es muy difícil que se pueda cumplir, incluso en décadas. Bueno, pero también estás pensando en un absoluto bloqueo del comercio mundial. Tampoco estamos en eso. No, estamos en un chantaje, Javier. Bueno, Estamos chantaje en un es una chantaje. palabra No, de no, Lampa, pero... de Lampa, no, totalmente. Yo pongo esto, pero espero que vengáis a negociar conmigo. Es decir, hay cosas... Por ejemplo, ahora Alemania es menos dependiente energéticamente y tal, pero si no hubiese pasado todo el tema de Rusia y Ucrania, pues a lo mejor seguiría ahí. Pero claro, pasó una cosa mala. Eso llevó pues, a la necesidad de Alemania, bueno, pues que eso de independizarse energéticamente o no ser tan dependiente. Nosotros teníamos otras fuentes. Pero es una relación a algo malo. Lo que pasó el otro día en la Rosaleda, donde está ahí tan pintado de naranja la cara y tal, es algo malo, es un suceso que mejor que no hubiera pasado porque va a tener consecuencias malas para todos. O no, vamos a ir viendo qué consecuencias, pero que él lo plantea como un chantaje total, y que ante eso, tranquilidad. Se van a articular ayudas, se estaba hablando de la UE, 21.000 euros de ayudas. Yo, como soy pagadora, cobro en dinero público, espera, vamos a ver qué hacemos con esas ayudas, de qué manera, qué sectores se ven afectados, y las ayudas demostrándolas a posteriores. Si has perdido el coche con la dana, pues vale, yo te ayudo, pero hasta que eso no suceda, porque a lo mejor sectores que pensamos que van a verse muy afectados, luego no son tanto. Pero mejor que no hubiese guerra en Ucrania, y que Putin no hubiese destrozado un país, o bueno, tengo una idea, tenéis que me la voy a callar, y mejor que este señor
no digo, bueno, lo han votado los americanos, pero no hubiese tomado esas decisiones, porque esto está generando un caos mundial. Deja 90 días de enfriamiento, vamos a ver, pero han reaccionado los mercados, ha caído. Mis alumnos me preguntan mucho, como de clase de bolsa, ¿y ese dinero que se pierde, dónde va? ¿Dónde va? Bajo la bolsa, pero ¿dónde va? Bueno, la Ya, administración claro, americana dice claro. que está negociando con 70 países. Bueno, pues nada. Si es verdad, que a lo mejor no es verdad, claro, habría que verlo, ¿no? No tengo Es verdad, será verdad. Sí, será es verdad. Para mí, vamos, no hay un bloqueo de Claro. comercio internacional, lo que hay es un reflujo de negociaciones entre países. Y yo sí que pienso que va a haber muchos países beneficiados, los que sean inteligentes suficiente como para buscar la salida. El comercio internacional, como decís, Sí. es como un río, o sea, no se va a parar. Lo que pasa que los Pero ahora riachuelos que se creen ahora van a ser muy interesantes. Pero ahora vamos a los detalles. Vamos a los detalles. Vamos a ver un ejemplo muy español. El vino. Imagínate que llegó a amenazar. De hecho, dicen que Europa no le puso aranceles a los productos lácteos ni al bourbon americano porque la contrapartida era castigar el vino, el champán, todas estas historias. El único sitio en Estados Unidos donde se produce vino es en California. California no tiene capacidad para abastecer el mercado americano de vino. Entonces, ¿cómo vas a pretender en la práctica impedir que tus empresarios locales vean una oportunidad de negocio en importar vino de otros países? Lo vas a prohibir por la vía de facto, porque si una botella de Rioja en Estados Unidos ahora mismo vale 40 euros, le vas a meter un 100%, va a costar 90 euros. Mucha gente no va a poder comprar pues Rioja. ahí el arancel Pero es que será- tampoco va a haber vino californiano suficiente para que la gente tome. Pero en ese caso concreto, Bien. el arancel será pequeño. Vale. ¿No? Será pequeño el arancel. Ponemos un ejemplo. En el año 2017, La botella subirá 2 euros, con su primer mandato, $2. Tim Cook, el CEO de Apple, viendo un poco venir las cosas, el Mac Pro, el Mac, un ordenador muy especializado, lo pasó a fabricarlo en Estados Unidos. Fracaso total, pérdida absoluta de dinero. ¿Por qué? Porque no tenían proveedores de tornillos. Anda. De tornillos. Cuando tú estás hablando de un ordenador, lo último lo que piensas es un tornillo. Y el comercio exterior lo que tiene es que al final todo es un enjambre, una red muy intrincada. Pero estás argumentando a favor de Trump. No estoy argumentando Si a favor será de Trump. grave la crisis en Estados No, no, Unidos, no. que no tienen ni tornillos. No, que ese fabricante en concreto, Bueno, y ya. estamos hablando de Apple, que Ya. no tendrá, que tendrá cadenas de suministro, unas cadenas logísticas maravillosas, no pudo No pudo. conseguir los suficientes tornillos para poder. Claro, evidentemente, sí los podía conseguir trayéndolos donde traía De los fuera, ordenadores, sí, pero sí, eso sí, estaba sí, sujeto sí. a arancel. Estábamos, sí. Y al final perdió muchísimo dinero y dejó de hacerlo. ¿Entiendes? Es que el problema, y vuelvo a explicar para que la gente lo entienda, es la globalización ha llevado también por debajo a una grandísima interconexión de todos los Claro, mercados. claro. Y es donde está la ganancia. Porque si vas comprando las piezas en los sitios donde están especializadísimos en hacerlas y te dan unos buenos costes, al final el coste final de tu producto va a ser más bajo. Y más consumidores van a poder acceder a ese producto y eso genera progreso. Ese producto puede ser desde un coche, un libro, lo que sea. Pero si en el momento que pones aranceles, lo que la gente no se da cuenta es que ese dinero que hay que pagar en frontera va para las arcas del Estado que pone el arancel. Y si el señor que ha importado esa mercancía quiere venderlo, puede hacerlo de dos maneras. Repercutirlo todo a PVP, no repercutirlo nada, ir contra sus márgenes si se lo puede permitir, o mitad y mitad, lo que quiera. Pero al final lo va a pagar el cliente que adquiera ese producto. O sea, que te están quitando un dinero con la excusa de tu mejora, de tu progreso y que tu país vaya mejor, al final lo estás pagando tú de tu bolsillo vía tu consumo para que se quede el Estado con ese dinero. Es un impuesto. Es un impuesto. Es un impuesto. Sí, sí, sí. La gente piensa que cuando Por eso quiere quitar el IRPF. la gente piensa que cuando le ponemos un arancel al país que sea, quien se fastidia es ese país, no, quien te fastidia son los consumidores de tu país que consumen el producto de ese por país. eso quiere quitar el IRPF. Sí, quieren quitar. ¿Y tú, Porque- y tú que estás a favor, explícanos por qué. A favor del IRPF. Estamos en la campaña de la renta y creo que no hace falta explicar por qué es bueno que quiten el IRPF. No creo que a nadie le guste. Pero en este tema de aranceles, ¿y tú, Orquesta, tú qué opinas? Hombre, yo opino, Te pregunto. yo no Ahora- debería ahora voy opinar, yo de- pero claro, pero es que debería como se te de no nota- opinar, pero opino, porque Opina, las venga. reglas me las salto. Eso. Yo creo Opina que- que tengo ganas. Yo creo que evidentemente hay un desequilibrio desfavorable a Estados Unidos y necesita equilibrar. Y por eso pone aranceles, yo creo que es clarísimo, sobre todo con China, que es la madre del cordero. Lo demás es, bueno, ya se vio, ¿no? De pronto quitó se deshijo de un día para otro. La madre del cordero es China y hay un desequilibrio muy preocupante para Estados Unidos y necesita tomar medidas drásticas, además. Que China puede contestar, como dices tú, con los bonos. Puede lo que quiera. Con el y, a ver, 84% que de tiene, arancel también, claro. claro. Y China es un país muy sospechoso, desde primero, sus cuentas públicas, sus datos macroeconómicos, te los crees porque te los crees. Claro. Y luego,
evidentemente con el sistema este tan de capitalismo en la calle, pero dictadura férrea en lo político, hay que conocer un poco cómo es aquello. Claro que ha hecho dumping. Sin ir más lejos, la famosa esta empresa de coches BYD, o sea, construye tus sueños, le ha comprado el gobierno chino unos portavehículos, el otro día veo unos Santander, entran 5 o 6 mil coches. Es como si en tiempos de Franco, porque está tan de moda, Franco le hubiera pagado unos super barcos a la SEAT para que la SEAT se dedicara a repartir los SEAT por el mundo. Eso no lo paga la empresa. Pero además es que las empresas en China tienen que tener siempre mayoría estatal. Y si tú quieres montar una empresa en China, con mayoría, por experiencia propia, olvídate. Y si la montas, no puedes sacar el dinero incluso de China. teniendo minoría. De hecho, sacar un yuan, un billete físico, si te lo pillan en el terremoto, se quedan con él. Se queda con él, claro. Bien, pero es que el problema es ese. Ahí sí que determinados aranceles quirúrgicos se podrían poner por determinados sectores en los que están claramente subvencionados por el gobierno o van directamente a un dumping, pero vamos, descaradísimo. Para eso sirve el arancel. Para eso sirve el arancel. Para eso es lo bueno del arancel. Corrige esos desequilibrios y pone todos los productos en Bueno, entonces empezamos a ponernos de acuerdo. Hay que corregir el desequilibrio entre Estados Unidos y China. Yo creo que es la intención de Trump. Y también creo que Estados Unidos no se cerrará en fronteras y terminarán no teniendo vino. Y yo creo que esto, ¿cuál es el paro, ¿cuál es la tasa de paro de Estados Unidos ahora mismo? Está muy próxima al paro estructural. Está en el 3 y pico. El paro estructural es aquel que no trabaja porque no lo necesita. No tiene paro. ¿Entiendes? Para entendernos, un 3 y pico. ¿De dónde va a sacar la mano de obra? Hoy bajó, además. ¿De dónde va a sacar la mano de obra si tan mal le caen los inmigrantes? De México. De México. Es que hay unas contradicciones muy... Vamos a ver, yo insisto que es una revolución que tiene un alcance. Es que no podemos separar eso del IRPF, no podemos separarlo de Groenlandia, no podemos separarlo de lo de Canadá, que ya le dijo descaradamente que quería apoderarse de Canadá. Yo creo que es una operación distinta de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y yo creo que México estaría ahí también. México es la gran reserva de mano de obra barata de Estados Unidos. Y lo del muro yo creo que tira un poco más abajo. Claro. Tira un poco más abajo. O más abajo, claro. México está más desarrollado económicamente de lo que pensamos. Sí, seguramente. Tiene un poco más abajo. Pero tiene un problema de Estado, de las mafias y todas esas Bien, cosas. tiene un problema que todos conocemos, pero a nivel de organización empresarial, a nivel de estudio económico, México es un país muy serio. Hay una innovación, muy serio, hay una industria... Y aparte son, si no me corrijo, 70, 80 millones de mexicanos que, cuidado, tira más abajo. Tira Bolivia, tira Ecuador, tira... Ahí sí donde hay... Claro. Amigo, ¿se les nota en la cara que son extranjeros? ¿Ese señor lo va a admitir? Yo creo que no. Porque como su votante básico era el redneck, era el pobre hombre fabril que se había quedado ahí mirando por las ruinas de Detroit. No. Es que no se puede hacer cambiarlo todo a la vez tan de golpe, además a base de rotulador. Que te tenemos muy callado, Bruno. A ver. Bueno, yo lanzo siempre un mensaje, intento lanzar mensajes positivos, ¿no? Intento, lo hemos comentado aquí muchas veces, el comercio exterior se va a reconducir. En la Unión Europea tenemos productos, sobre todo en España y en Asturias, voy a hablar de Asturias ya en local, tener un producto de alto valor añadido a precio muy competitivo que se va a seguir vendiendo. Nuestros exportadores, yo lo soy, yo me considero exportador, Marina también lo es, sabemos que movernos por el mundo, no dejamos de viajar. Los espectadores tienen que saber que hay gente asturianos por el mundo todos los días, fines de semana festivos en muchos países del mundo, vendiendo los productos que se fabrican aquí y lo seguimos haciendo. Salimos adelante del COVID, salimos adelante de todas las crisis sucesivas y la internacionalización es imparable. Es imparable. Nos costará más o menos, pero es imparable. Entonces, bueno, pues... Mira, hablando de aranceles, yo el otro día, claro, estos días estamos mirando todo el día, yo no recuerdo las cifras, pero los aranceles que nos tiene Marruecos puestos son espectaculares, como el 80% a muchos productos españoles y cosas así. O sea que no es una cosa de... Algún día, a ver, esto quisiera entender yo no es de ahora. Políticamente, ¿por qué tiene tanto poder sobre España? El motivo de Marruecos es muy claro. O sea, somos competidores en muchos productos con Marruecos. Entonces, y estamos muy cerca, entonces es normal. No le ponemos aranceles. Es normal que se defiendan, ¿no? Pero eso está calculado porque y la seguramente supeditación de necesitemos. España a Marruecos, que yo sigo sin entender desde mi ignorancia política.
somos un Estado supeditado a Marruecos. Lo que no tiene ¿Me lo sentido, explican lo que alguna no tiene vez? sentido es que se le exijan, por ejemplo, los productos agrícolas, que no se le exija a los productos Tiene agrícolas miedo. marroquíes los mismos estándares de calidad que son La obligatorios calidad, aquí. la calidad. Se le tiene miedo es al marroquí. un no arancel, un No arancel. arancel que Europa, no sabemos por qué, lo consiente. Eso, la prueba es que vienen los tomates marroquíes fabricados con todo tipo de pesticidas, sin ningún tipo de tal, y bueno, son más baratos, tiras que libras, ¿no? Pero el problema final no deja de ser todo números. Y mientras los bienes o los mercados puedan ser sustitutivos, es trabajo para la gente que se dedica al comercio internacional, abrir nuevas vías, generar nuevas tal. El problema es cuando no puedes, cuando no tienes, y automáticamente condenas a sectores enteros. Porque, a ver, voy a poner un ejemplo a ver qué se me ocurra. Lo que es triste es, por ejemplo, que cualquier empresa asturiana haya intentado expandir su producto más allá de la colonia consumidora, hablo, por ejemplo, Sidra el Gaitero, por decir una marca. Evidentemente tiene una serie de mercado objetivo que es todos los inmigrantes asturianos, la morriña, todas estas cosas. Bien. Pero claro, a su vez vamos a desarrollar el mercado, vamos a hacerlo conocido entre el público autóctono de ahí, y cuesta mucho trabajo generar una cuota de mercado. Esa cuota de mercado al final son X palés, X barcos, la medida que tú quieras. Y de repente, porque artificialmente le hacen un encarecimiento de precio brutal, pierdes el mercado por el que luchaste por crear y el mercado que tenías un poco cautivo, digamos, por motivos sentimentales. ¿Y qué haces? ¿Dónde vas a vender sidra? ¿En Azerbaiyán? No, Bueno, eso está claro. No, A está mí me claro. gustaría lanzar un poco un mensaje positivo, como Bruno, en el sentido de que la vida no se acaba en Estados Unidos, ¿no? Y ese ejemplo que tú dices hace que la empresa se mueva, que vire hacia otros mercados, que hay muchos interesados en ese producto, que su producto es de un valor añadido que no tienen igual pues otros similares. Con el ejemplo de Marruecos, es verdad, tenemos unos tomates, pero es que cuando vamos al extranjero vendemos esa calidad de nuestros tomates y es como conseguimos los contratos, ¿no? Porque lo comparamos con otros que no se producen con los mismos estándares. En el comercio internacional, tú lo sabes muy bien, las certificaciones de calidad, todo lo que pueda dar valor añadido a un producto es el arma que tú tienes de venta para poder ir a otros mercados alternativos. Y al final no se acaba todo por no exportar a Estados Unidos. Sí, es una potencia muy importante, pero tenemos mercados. Mira, ayer mismo me han hecho una petición de un producto de alimentación que no se me habría nunca ocurrido llevar desde México hasta la India. Y es la primera vez que me piden algo así. Una triangulación que hace poco no sería tan posible, ¿no? Y mira que están lejos y tienen productos. Pues esto se está viendo ahora. Son cosas nuevas, son igual que cuando Rusia empezó la guerra con Ucrania, a nosotros nos afectó de lleno. Tuvimos muchísimos contratos, muchísimos productores que dejaron de vender a Rusia y tuvimos otros que siguieron vendiendo a Rusia a través de Polonia, a través de Ucrania, a través de mil maneras, ¿no? Pero se tuvo que virar hacia otros sitios. Yo creo que eso al final es trabajo de los export managers, de los directores de exportación, de las empresas, volver a sentarse y hacer una estrategia que no sea tan dependiente de Estados Unidos. Y en muchos sectores no lo somos. Porque ya con la normativa que teníamos previamente, la FDA, y etcétera, muchas empresas decidían no ir hasta allí, ¿no? Otras sí, pero no es un mercado tan prioritario para mí, bajo mi punto de vista, para empresas asturianas. Sí para México, sí para Canadá. El enfoque de toda la conversación no va por el mercado americano, sino va por las consecuencias en el comercio global. Exactamente. En el comercio global, el mercado americano no deja de ser, porque son 300 y pico, 400 millones y tal, quedan consumidores en todo el mundo. Pero el problema es que genera tal malestar y tal disrupción de todas las cadenas de suministro, de todas las tal, que vaya para mucho tiempo. En el caso de que se produzca una parálisis total y este hombre siga en su postura dura. Lo que pasa con China es que China tiene muchas facetas y tiene también la faceta del Estrecho de Formosa, una serie de cosas que cualquier día, cualquier tontería, vamos a liarla de Dios. Por cualquier bueno, tontería. Es que nadie habla de eso, pero hace, ¿cuándo fue? El año pasado o el anterior, deciden parar todo el tema de barcos, ¿no? de comercio marítimo, claro. y en la práctica estuvimos 2, 3 meses o 4 muy duros porque no llegaban contenedores y porque no se podía hacer nada. Y para no criticar, Javier, y para no criticar solamente a Trump, vamos a criticar a nuestra querida Unión Europea. El famoso impuesto del CO2 que generan los barcos. Cualquier portacontenedores que barco europeo va a tener que pagar. Dice Mar, tengo ahí Tanger-Metz a 50 millas náuticas, tengo cualquier puerto inglés que no tengo que pagar y que le den a Le Havre que le den. Y al final el político de turno se quedó sin cobrar ese dinero que iba a cobrar por esos impuestos de CO2, no sé qué, y encima con la línea de Gibraltar deprimida porque el puerto de Algeciras se puede tomar por vientos, tal. Es que los políticos muchas veces deberían de pensar 7 veces antes de tomar una decisión. No,
y el problema es que no piensen en la desburocratización necesaria en Europa, pero bueno, está claro que va a afectar estoy hablando yo como Letizia. Vale, sigue. Sigue Susana. Como, vaya, se me fue el hilo. No, por ejemplo, hay productos que claramente estábamos exportando a Estados Unidos, o sea, el vino, o sea, hay sectores vinícolas que el otro día ya le dije, hombre, que es su mayor exportación. Entonces, lo que decía es, van a ir buscando salidas, claro que sí, pero que esto es un golpetazo, sí, claro que sí, pero bueno, es... Pero no es la crisis positiva, no es un ejemplo de crisis positiva esto, que obliga a todo el mundo a espabilar. No, yo es algo que haya algo bueno que sacar no quiere decir que sea... No es positivo, igual claro. que la guerra en Ucrania no es positiva, igual que la pandemia nos lo hubiésemos ahorrado. ¿Qué hemos aprendido con ella? Vale, pero para otras pandemias que pueda haber, espero que no llegue, que no vivamos, pero no es positivo. No, nada. Que decías eso, que podía tener algún pequeño factor positivo, pero que en términos generales... Que hay que intentar sacar la parte buena dentro de lo que es la dificultad de una crisis como esta, ¿no? A ver, yo las primeras 2-3 semanas en las que Trump hizo los aranceles con México y Estados Unidos, me llamaron 55 clientes de Estados Unidos para saber si podía llegar el producto hasta allí o no. O sea, tuvimos que gestionar entre el equipo que tenemos en México y desde aquí en España muchísima incertidumbre de los mayores retailers de mercados de Estados Unidos. ¿Vas a poder servirme pedidos de café de 200.000 euros o no? O sea, cada semana cruzan camiones. Entonces, es una locura. Eso no es bueno, eso no es positivo. Pero no es bueno para la salud. No es bueno para la salud, porque primero no duermes con la diferencia horaria, ¿no? Pero lo que sí pienso es que, bueno, pues luego voltean otros clientes que no te iban a comprar, Guatemala, Brasil, otro tipo de países que ahora dan la vuelta y te piden a ti condiciones, ¿no? Entonces hay que dar un poco mensaje para mí, de tranquilidad. Creo que esto es el principio de una guerra comercial muy pensada, ya pensada desde el primer mandato. También Biden ha subido aranceles y lo ha hecho de forma silenciosa, pero ha subido muchos aranceles en muchísimos países y que esto es, para mí, la carrera de fondo, ¿no? que acaba de empezar. Para que la gente se anime a dedicarse al comercio internacional, a estudiarlo y a seguir adelante, ¿no? Eso que dice Biden es verdad y no indica que es que estamos ante un cambio geopolítico. Sencillamente, sí, al margen de Trump, para mí, al margen de la voluntad de Trump. Para mí Estados Unidos está con el miedo de ya no ser la primera potencia, está como sintiéndose acorralada, amenazada, y esto para mí no es un tema exclusivamente de Trump. Viene desde antes, viene desde mucho antes, pero Trump es una persona muy mediática, con un carácter y un perfil negociador, tiburón, ¿no? De los que no generan confianza, sino que hacen partidas de póker, ¿no? Cuando negocian en vez de generar confianza, y lo estamos sintiendo ahora muchísimo más. Pero no viene de ahora. Una ronda final. A ver, Ramón, ¿cómo ves el futuro entonces de todo esto? El futuro a 3 meses, a 6 meses. Si acertara solamente con el 5% de lo que puede hacer ese hombre en los próximos 90 días, yo creo que ni la bruja Lola. Es que no lo sabe ni él. Es que no lo sabe ni él, porque este hombre va a nivel de impulsos. A nivel de impulsos. Da la impresión de que va a nivel de impulsos. Va a impulsos. Lo que pasa es que tiene justificaciones para todo. Tiene justificaciones para todo. Si paso esto es porque lo tenía pensado, si pasa lo contrario es que también tenía pensado que iba a pasar lo contrario. Lo dije hace tiempo. Este está acostumbrado en sus negocios privados inmobiliarios en usar la fuerza. Y un país no se gobierna usando la fuerza en ningún aspecto. Y en un tema tan sensible como es el comercio, que por definición es lo que nos hace que las personas seamos sociales, que haya un intercambio mutuo, haya, como decía Bruno, haya una ganancia por las dos partes, porque si no, no es comercio. No es comercio, es cualquier cosa menos comercio. Tú con la agencia tributaria no comercias, te impone, ¿no? Pues ya lo creo. Entonces, tiene que haber un beneficio mutuo. Y luego, cuidado, el arreglar un país puede generar problemas en donde menos lo esperas. Pues, imaginaros que lo de China y Estados Unidos se consolida un poquito. ¿Qué va a hacer China si al final no puede vender acero en Estados Unidos? Esas capacidades brutales que tienen de hacer acero, de fabricar acero, y no lo puede vender en Estados Unidos porque es antieconómico por culpa de los aranceles. Pues comérselo. Pues no, nos va a inundar a Europa vendiendo bajo coste y van a ser las acereras europeas, y en Asturias tenemos algunas que se van a ir a tomar vientos, con lo cual al final riñeron dos que no conocíamos y el que acaba pagando el problema y un hombre que vivía en Trasona. Sí. Susana, a ver, última palabra. Bueno, yo creo que me parece muy bien que Donald Trump quiera hacer Make America Great Again, porque ve que China ya es mucho más grande y mucho más potente. Él está en su legítimo derecho de hacer lo que considere, pero para mí estas no son las formas. Ha sido una mala noticia, reaccionaremos,
porque hemos salido de otras peores, pero es una mala noticia para el ¿Y a comercio. futuro, Yo creo que a futuro te atreves a pronosticar? No, porque yo creo que no está tan planificado. Hombre, que hay unos técnicos detrás calculando, eso espero, pero que esta parada de 90 días y demás, yo creo que no está tan planificado, que irá un poco según le dé el aire, o según la digan, o según se quejen las empresas que le han financiado la campaña, o tienen ahí Elon Musk ahí bastante cabreado que tampoco quiere algunas cosas. Entonces, a empujones va. Mariana, te toca. Marina, Última sí. palabra. Bueno, Mariana. a mí me gustaría hacer un símil entre lo que está haciendo Trump ahora con todo el país y lo que es una negociación entre dos empresas normales, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas a negociar con un oponente que te impone, que grita, que patalea, que va de superior contigo, nada que no hayamos sufrido, en este caso mucho las mujeres, cuando negociamos con hombres de cierto carácter o, bueno, mujeres o lo que sea. Para mí el símil es saber aguantar el tipo y contestar con profesionalidad, con trabajo, con buen hacer y yo creo que Trump llegará a un momento en el que equilibrará suficiente como para sentir que ya no va a perder, que la potencia de Estados Unidos ya no se va a ir a la cola. Y yo creo que en ese momento, pienso yo, parará las aguas y dirá, bueno, pues aquí de esto no me acuerdo, y entre los mandatarios de los países que al final todos se caen bien y todos se toman las copas juntos de vino al final, pues brindarán y ya está. Creo que se va a quedar en eso. Bruno, cierras tú. Sí, cierro nada, muy cortito. Nos queda un año muy intenso por delante, de mucho trabajo, de muchos viajes. Un año. Bueno, un año, de momento, un año. Pero por lo menos un año muy intenso y yo no parar de viajar, que las empresas no paren de prospectar mercados ya y que no le corten las alas a sus export manager y a sus export area manager, porque de verdad ahora necesitamos sembrar y yo creo que es un año de siembra muy intenso. Así que esa es mi conclusión final. Bueno, pues gracias Bruno, gracias Marina, gracias Susana, gracias Ramón. Hasta aquí llegamos, gracias a todos vosotros por seguirnos y volveremos el jueves que viene, bueno, si no se hundió el mundo, ¿no? Buenas noches.